Buenos días, hermanos. Vamos a tener una clase esta mañana. En alguna ocasión les comentaba yo que cuando uno viene a formar parte de la iglesia, tenemos temas que Pablo dice de leche o temas de alimento sólido, dependiendo de la madurez espiritual que uno tenga. En esta ocasión, antes de iniciar el tema, yo quisiera pedirles de favor que apaguen su celular o lo pongan en silencio o lo pongan en modo avión para que no se escuche, ¿verdad? Es una forma de respeto a nuestro Dios. Entonces vamos a tratar de hacer eso porque algunos de nosotros todavía en plena oración estamos con el celular y estamos faltándole a nuestro Dios. Este tema que he preparado yo lo considero de alimento sólido. Yo creo que nos va a servir a todos nosotros. Amén. Y para iniciar quiero que leamos ahí en 2 Timoteo 3, 1 al 5. Está en la pantalla, pero si quieren checarlo también no hay ningún problema. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Y luego dice, a estos evita. En este pasaje de 2 Timoteo, él nos da 16 tipos de hombres. Dice que hay hombres ávaros, dice hombres vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, ingratos, hombres impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores, traidores, impetuosos, infatuados. Y luego dice al final, a estos evita. ¿Conocen ustedes algún tipo de hombres con estas características? Bien, en esta mañana yo quiero hablarles de uno de ellos, el tipo de hombre traidores. De este tipo de hombres quiero hablarles. Por tanto, mi tema lo he titulado traición, maquinación o engaño. Traición, maquinación o engaño. ¿Saben ustedes, hermanos, que estas tres palabras son lo mismo? Cuando hablo de traición, hablo de maquinación, dice Salmo, se está maquinando malos pensamientos. Hablo de engaño. Si hablo de traición, estas tres palabras es exactamente lo mismo. Si hablo de traición, estoy hablando de deslealtad, alevosía, falsía, falacia, falsedad, es lo mismo. Si hablo de traición, estoy hablando de infidelidad, de perjurio, de complot, es exactamente lo mismo. Si hablo de traición, estoy hablando de ingratitud, de vileza, de infamia. Hermanos, todo esto que están viendo aquí no es otra cosa más que traición.
Todas esas palabras definen este término de traición. En la Biblia existen hombres que fueron traicioneros, que actuaron con engaño, con desobediencia, con deslealtad. Hombres que en su momento fueron seres despreciables, fueron seres que nadie los quería, pero sin embargo nos dejan un ejemplo negativo para que no lo hagamos. Bien, ¿quién es un traidor? ¿Quién es un traidor? Es una persona que entrega, que engaña o que abandona a alguien en quien se confiaba. Lo entrega, se olvida quién es y lo entrega, lo engaña. Su acción se llama traición, considerada una de las faltas más graves porque rompe la confianza y destruye las buenas relaciones. Eso es lo que hace la traición. Hay algunas características de un traidor. El traidor piensa en su propio beneficio. El traidor está pensando: ¿qué puedo hacer para beneficiarme yo? ¿Qué es lo que puedo hacer? Un traidor se mueve por envidia, por orgullo o por codicia. Un traidor no valora la confianza ni la amistad de las personas. Un traidor se deja usar por Satanás para destruir. Es una presa fácil para destruir. Un traidor es una persona que habla mal de ti, que habla mal de mí. Ese es un traidor. Por tanto, esas son las características que tiene un traidor. En la Biblia hay varios, por no decir muchos, pero voy a hablar de algunos de ellos. Caín traicionó el lazo de hermandad al matar a Abel por envidia. Caín traicionó a su hermano. Fíjense ahí lo que dice Génesis 4:8. Dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando los dos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Él le dijo: vete, vamos al campo. Lo traicionó, lo mató. La envidia y el odio son raíces que llevan a traicionar a los más cercanos en la familia. Era su hermano, Abel era su hermano, sin embargo lo traicionó. Absalón traicionó a su padre David. Absalón era el hijo de David. Buscaba quedarse con el trono. Lo traicionó, juntó mucha gente. Fíjense lo que dice 2 de Samuel 15. Bueno, ahí todo el capítulo habla de esto. Me fue casi imposible por el tiempo leerlo todo, pero es 2 de Samuel 15. Absalón quiso quitarle el trono a su padre. El orgullo y la ambición pueden hacer que alguien se vuelva en contra de los suyos. Caín traicionó a su hermano. Absalón traicionó a su padre, traicionó a su papá. Aitofel era el consejero de David y lo traicionó pasándose al lado de Absalón. Absalón le dijo: vente conmigo. Y Aitofel era el consejero principal de David y lo traicionó. Ahí en 2 de Samuel 15:31 dice: y dieron aviso a David diciendo: Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Quítale la sabiduría, dijo David. Si él está en contra mía, quítale la sabiduría, porque es mi consejero. La traición de un amigo cercano duele más que la de un enemigo. Fíjense lo que dice, fue lo que sucedió ahí con Aitofel, que era el consejero de David. Y Salmo 55, 12 al 14 dice: porque no me afrentó un enemigo,
Dice, porque no me traicionó el enemigo, porque yo no hubiera soportado, dice David, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado. Dice, no lo hizo mi enemigo, que no hubiera pasado desapercibido. No lo hizo el que me aborrecía, porque pues me hubiera escondido, sino tú, hombre al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos, dice, comunicábamos dulcemente los secretos, dice, y andábamos en amistad en la casa de Dios. Dice David, tú lo más querido, tú mi íntimo amigo, tú fuiste el que me traicionaste, tú que estabas cerca de mí, que compartía mis secretos contigo, es lo que dice Salmos. Judas no pasa desapercibido. Judas Iscariote traicionó a Jesús con un beso por 30 monedas de plata. Esto lo sabemos muchísimo en Mateo 26:14. Dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo les entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Judas traicionó a Jesús por dinero. La avaricia y el amor al dinero lo llevaron a negar y a traicionar a Jesucristo. Uno más, Ananías y Zafira. ¿Qué hicieron ellos? Traicionaron al Espíritu Santo con su mentira. Hechos 5:1 al 11 dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la pusieron a los pies de los apóstoles. Dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que vendieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendiéndola no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y lo sacaron, lo sepultaron. Pasado un lapso como en 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ananías y Zafira también traicionaron por querer tener más de lo que habían prometido. Diótrefes traicionó la comunión de la iglesia, rechazó a la hermandad y la autoridad de los apóstoles. Fíjense lo que dice Juan, 3 de Juan 9 al 10. Dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual dice, le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo puede recordar las obras que hace Paleotano, con palabras malignas contra nosotros, o sea, nos dice cosas malas, dice, no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y los quiere, y a los que quiere recibe.
se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Piensen lo que hacía Diótrefes, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacía? Él era orgulloso, él se creía el mejor en la iglesia. El orgullo y la autosuficiencia llevan a traicionar la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos de nosotros hacemos lo mismo que Diótrefes? ¿Cuántos dañamos la comunión y la congregación? ¿Cuántos atentamos en contra de la unidad de la iglesia? ¿Cuántos de nosotros hablamos mal de mis hermanos? ¿O le levantamos calumnias? Los ponemos en mal en otras congregaciones. No respetamos la autonomía de la iglesia. Hermanos, esto hacía Diótrefes. Exactamente esto hacía. Por eso Juan lo recalca y dice: tengan cuidado, que están traicionando la unidad de la iglesia, que están traicionando la comunión en la iglesia, que están traicionando a sus hermanos hablando mal de ellos. Eso es lo que decía Diótrefes. Hermanos, la traición es una de las heridas más dolorosas que puede sufrir el ser humano. ¿Y saben por qué? Porque esa traición no viene de un enemigo, sino viene de alguien muy cerca a nosotros. Viene de alguien en el que confiamos, viene de alguien en el que tenemos nuestros secretos. Por eso es una herida que causa muy dolorosa. ¿Alguna vez se han sentido traicionados ustedes por un desconocido? ¿Algunas veces algún desconocido los ha traicionado? A lo mejor dicen: no, ni lo conozco, ni sé quién es. Pues ahí se va, dice uno. ¿Alguna vez se han sentido traicionados por un conocido? ¿Por el vecino que está enfrente, que nunca le habla y sin embargo los traicionó? ¿Alguna vez se han sentido traicionados por un enemigo? ¿Por una persona que sabe que no los quiere? ¿Se han sentido así? ¿Alguna vez se han sentido traicionados por un amigo? Por un amigo duele mucho, hermano. ¿Les ha pasado? ¿Han sido traicionados por alguien que lo quiere mucho? ¿Por un amigo? ¿Alguna vez se han sentido traicionados por un familiar? Abel lo traicionó su hermano. A David lo traicionó su hijo. ¿Se han sentido traicionados por su papá, por su mamá, por su tío, por su primo, por su tía, por su cuñado, por su cuñada? ¿Se han sentido traicionados por alguien de su círculo? Y lo peor, ¿alguna vez se han sentido traicionados por un cristiano, por un hermano que está aquí entre nosotros? ¿Se han sentido traicionados? ¿Ha hablado mal de ustedes, ese hermano? ¿Alguien que lo quiere mucho? ¿Alguien que tiene los mismos principios que usted? ¿Se ha sentido traicionado también? ¿Por cuál duele más? ¿Cuál de los que están ahí duele más? ¿Cuál traición duele más? Hay dos personajes más que quiero agregar a la lista. Hemos hablado de Caín. Caín que traicionó a su hermano. Hablamos de Absalón. Absalón que traicionó a su papá. Hablamos de Aitofel. Aitofel, el consejero allegado de David, lo traicionó. Hablamos de Judas, que traicionó al maestro, su amigo íntimo, su amigo de mesa, de comida, de cena, de Ananías y Zafira. Hablamos también de Diótrefes, que traiciona a la iglesia. Pero hay dos personajes más muy importantes de los que quiero hablar, que es Coré y Acán. Coré es un personaje que estuvo actuando en el tiempo de Moisés, en el tiempo que Moisés saca al pueblo judío de Egipto y se lo lleva y cruzan el Mar Rojo, y luego cruzan el río Jordán, y luego hasta ahí muere Moisés.
Después de Moisés viene Josué y Caleb. Y Acán es un personaje que está en el tiempo de Josué. Entonces, primero, Coré, su traición fue abierta contra la autoridad de Moisés, junto con Datán, Abiram y 250 más personas. Él se levantó en contra de Moisés y Aarón, no los aceptaba Coré, siempre estaba en contra de ellos, acusaba a Moisés de arrogancia y de autoexageración. Él decía, él exagera, no es cierto que habló con Dios, nadie lo ve, nadie lo ha visto. Eso decía Coré. Coré negó el papel sacerdotal exclusivo de Aarón y su descendencia. Él decía, ¿por qué no más Aarón? ¿Por qué no más pueden ser sacerdotes la tribu de Aarón? ¿Por qué no más ellos? Si todos somos santos, todos fuimos elegidos por Dios. Eso decía Coré. Acusaron a Moisés de engañarlos con la promesa de la tierra de Canaán. Tardaban en avanzar y Coré estaba molesto y decía que no era cierto, que Moisés los iba a llevar a la tierra prometida. Coré y todos los que lo seguían negaron que Moisés cumpliera la promesa de llevarlos a la tierra prometida. No creían eso, decían que no era cierto. Rechazaron obedecer la convocatoria de Moisés. Lo citaba Moisés en su congregación y no iban, no asistían. Coré quiso tener un lugar que no le correspondía. Coré decía, ¿por qué? ¿Por qué Moisés? ¿Por qué no? Si yo fuera el líder, otra cosa sería. Si yo fuera el predicador, otra cosa sería. Así decía Coré, si yo fuera el líder. Pero ¿saben qué pasó? Se lo tragó a la tierra. Todos los suyos, todo lo que tenía y todos los seguidores. Dios abrió la tierra y se los tragó a todos. La mayoría de las personas que quisieron huir por donde corrían, la tierra se abrió y se los tragó a todos. Fíjense lo que dice ahí, número 16:3. Dice, Coré, hijo de Isaac, hijo de Joab, hijo de Leví, fíjense de Leví, y de Natán, y de Abraham, hijo de Eliab, Gión, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. Pero no eran cualquier persona, príncipes de la congregación, de los consejos, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Por qué no más ustedes? Si todos somos santos. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y se los tragó a ellos y a sus casas y todos los hombres de Coré y todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Fíjense lo que hizo Dios con Coré, por querer traicionar a su líder, por querer traicionar a Moisés. Eso hizo Coré. ¿Qué pasó con Acán? Acán, su traición fue escondida en lo secreto. Coré era abiertamente, Coré lo publicaba, Coré lo gritaba. Acán lo hacía en secreto. Acán, como decimos nosotros, lo hacía por debajo del agua. Tomó el oro de Jericó y lo robó, desobedeciendo a Dios. Después de que Moisés muere, Israel, el primer reino que destruye es Jericó, cuando las murallas se ven abajo. Ahí es donde empieza su liderazgo Josué, y es cuando Acán se pone en contra de Josué. Acán ocultó lo robado
en su tienda. Dios les dijo, cuando vayan a Jericó y destruyan, no se traigan nada, es maldito, es anatema. No quiero que maten hombres, mujeres, niños, ganado, todo. No se les ocurra tomar nada de ahí, ni oro, ni joyas, nada. Acá se trajo el oro del palacio del rey, se lo llevó a su casa y lo guardó en su tienda, lo escondió en su tienda. Negó con el silencio hasta ser descubierto. Nadie sabía, nadie se dio cuenta que él robó mucho oro. Acá confesó muy tarde, cuando ya no había remedio. Fue mucha la presión que recibió de Josué y tuvo que confesar que efectivamente se lo había robado. Su pecado provocó la derrota de Israel contra el reino de Ai. Después de Jericó, ellos iban a conquistar Ai, el reinado de Ai, y perdieron la guerra, a pesar de que Dios les dijo, pues no temas, sé valiente, pero perdieron y no sabían por qué. Perdieron la guerra y perdieron 36 personas de los más valientes del ejército de Israel. Cuando Josué lo descubre, cuando Dios le dice a Josué que es por el pecado de Acán, Acán tuvo que declarar, fue sacado del campamento, fue llevado con su familia y lo mataron a pedradas. Con piedras lo mataron a él y a sus hijos y a su familia, y su oro junto con ellos lo enterraron entre puras piedras. Dice la Biblia que ese lugar existe ahorita, es un muro de piedras muy grandes, donde estuvieron enterrados ahí. Fíjense, ahí en Josué 7:20 dice, y Acán respondió Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que estaba escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. Él reconoció lo que había hecho, él reconoció que había traicionado a su líder todo el tiempo que anduvo ahí, hasta que fue apedreado. Lo mataron a pedradas con toda y su familia. Pueden imaginar, hermanos, ustedes la herida que causó Caín a su familia cuando traicionó por envidia. Pueden imaginar la herida que Absalón le causó a su papá por querer tener el poder, por querer ser el rey y derrocar a su propio padre. En ese tiempo derrocar era matarlo para que nadie se opusiera y ser el siguiente rey. Pueden imaginar la herida que causó Aitofel, el amigo íntimo de David, el consejero de David, que lo traicionó, lo rechazó. Pueden imaginar la herida que Judas causó al Señor Jesús. Dice que él oraba como gotas de sangre. Imagínense estar pensando que el que comía en su mesa lo traicionó. Pueden imaginar la herida que causó a Ananías y Zafira a todas las personas que traicionaron ellos por avaricia. Pueden imaginar la herida de Diótrefes, que traicionó por autosuficiencia, por creerse el mejor en la congregación. Pueden imaginar la herida de Coré, que traicionó la autoridad. Pueden imaginarse la herida que causó a Acán, que traicionó por desobediencia a Dios. ¿Y qué puedo decir de muchos más? Quizás estos son parte importante de nuestra vida, hermanos, pero ¿de cuántas maneras puedo traicionar a una persona?
¿De cuántas maneras? Primero, lo puedo traicionar por confianza. Esto significa que cuando yo saque a la luz y publique un secreto, estoy traicionando por confianza. Divulgar información privada o hablar mal de alguien en quien confiaba. Esto es traición por confianza. También traición por deslealtad. Esto es decir, en contra de alguien a quien se le debe respeto. Esto es traicionarlo por deslealtad. Apoyar al enemigo o actuar en contra de un grupo o en contra de su líder, como lo hizo por ejemplo Moisés, como lo hizo Judas con Jesús, actuaron en contra de su líder. Pueden traicionar verbalmente, difamar, calumniar o mentir sobre una persona y dañarla. Esa es traición verbal. Sembrar rumores o falsas acusaciones, mentir sobre la integridad de una persona, acusarla de algo que para mí no está bien. Para mí no está bien, por eso voy a hablar mal de él. Eso es una traición verbal. Traición material o económica. Esta traición es aprovecharse o robar algo o a alguien en quien confío. Aprovecharse o robar a alguien que confiaba en él. Apropiarse de bienes, de dinero o de trabajo ajeno. Esa es una traición económica o material. Está también la traición sentimental o emocional. Esta rompe la fidelidad afectiva o amorosa. Esta traición es la infidelidad o el engaño en una relación. Esta es otro tipo de traición. Está también la traición por omisión. Esta traición, no actuar cuando se debe defender o apoyar o proteger a alguien, es una traición. Quererse, quedarse callado ante una injusticia o dejar solo a un amigo en necesidad. Esta es una traición por omisión. Y la última, traición espiritual. Esta es apartarse de la fe, desobedecer a Dios o llevarse a otros al pecado. Yo no estoy a gusto aquí, pero me llevo a 10. Esa es una traición espiritual. El caso de Acán, de aquellos israelitas que siguieron ídolos, porque hubo israelitas que se apartaron y siguieron con los ídolos dioses de Canaán. Bien, ¿qué aprendemos de la traición? Quiero que veamos primero algunas citas. Proverbios 20:24 dice: el que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Acabamos de decir que maquina es traiciona. El que odia disimula con sus labios, no habla, mas en su interior te va a traicionar. Es lo que dice Proverbios. En el 25:18 dice: martillo, cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo, falso testimonio. Martillo, cuchillo y flecha es lo que dice ahí. Es la persona que habla de su amigo, de su prójimo, de su hermano. Y luego dice Proverbios 19:5: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Fíjense qué feo dice aquí. No escapará el que está hablando mal. Y hay una cita más que me llama mucho la atención, Proverbios 6:12-15, dice: el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. Fíjense, que guiña los ojos, se enseña con los ojos. Dice que habla con los pies.
Fíjense lo curioso ahí. A veces le dicen a uno, no estás pensando con la cabeza. Y la Biblia dice, el que habla con los pies, que hace señas con los dedos, fíjense, perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra la discordia. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Dice lo veo que dice aquí, el que hace señas con los ojos, el que habla con los pies, el que hace señas con los dedos. Él dice, es perverso, es un hombre perverso. ¿Qué aprendemos de la traición? La traición revela el corazón humano. La traición nos dice qué corazón tengo. La traición nos enseña a depender solo de Dios, absolutamente de Dios. La traición fortalece el perdón y el carácter. Qué difícil es, hermanos, pero es cierto. Qué difícil es perdonar a alguien que me traicionó. Qué difícil es. Pero eso me fortalece. La traición nos ayuda a conocer las intenciones de las personas. Ya no le digas nada a él porque te va a traicionar. La traición la usa Dios para cumplir su propósito. Acuérdense que Dios utilizó a Judas y Cristo sabía quién era, pero se tenía que cumplir la profecía, tenía que cumplir su propósito. La traición nos acerca a la experiencia de Cristo, la traición nos recuerda lo que a Cristo le pasó, lo que hizo Judas. Cuando alguien nos traiciona tenemos que aprender de eso. La traición purifica el corazón, el orgullo y la autosuficiencia. La traición nos muestra quiénes son los verdaderos amigos. La traición nos recuerda que el castigo o las venganzas pertenecen a Dios. La traición nos enseña a amar sin condiciones. Todo eso nos enseña la traición. Reflexión. Tengamos mucho cuidado al hablar mal de mi hermano. Lo estoy traicionando. Tengamos mucho cuidado al hablar mal de mi líder, de mi predicador. Lo estoy traicionando. Recuerden ustedes que Coré habló mal de su líder, habló mal de Moisés y se lo tragó la tierra con todo lo que tenía, sus bienes, su familia, sus seguidores, con todo se lo tragó la tierra. Y el que quería huir a la tierra se había, y las piedras, todo, no quedó nada de ellos. Acán habló mal de su líder, Josué, y fue muerto a pedradas con toda su familia. Todos lo apedrearon. Hermanos, ¿alguna vez ha pasado por su mente traicionar a su papá? Traicionar a su mamá, traicionar a su hermana, a su hermano, a su tío, a su primo. ¿Ha pasado por su mente en alguna ocasión traicionar a su jefe? ¿Traicionar a su amigo? ¿Traicionar a su predicador? ¿Algunas veces ha pasado por su mente traicionar a aquella persona que tiene más que yo? ¿Ha pasado por mi mente traicionar a alguien? Por traidor, dice Proverbios, dice, tu calamidad vendrá de repente. Dice, tu sufrimiento va a venir cuando no te lo imagines. Súbitamente, de repente, sin que te des cuenta, serás castigado y no habrá remedio. Así dice, por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Dios los bendiga.